ustedes, la mitad de las mujeres de más de 40 años, 45 años, tienen miomas. O sea, es una patología sumamente frecuente, gracias a Dios benigna, pero que puede llevar a la muerte por hemorragias, especialmente la que está más ubicada, según la FIGO, el número 0, o si quieren la submucosa, que presenta tanta cantidad de sangrado que a veces la lleva a anemia severa y a muerte de la paciente si no se le atienden oportunamente. No quiere decir que sea exclusivo de las mujeres de mayor edad. También tenemos miomas en chicas de 18, 20, 22 años. Y eso viene por genética, viene por herencia. Van a ver los antecedentes familiares, son muy importantes para esta patología. Bueno, con esta introducción empezamos con el grupo de miomatosis uterina. Arias, Astete, Castillo, Cayo, La Torre y Mar. Ya. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a exponer sobre lo que es miomatosis uterina. Siguiente, por favor. JD Karim, ya. Ya. La miomatosis uterina, o también la llamada leiomiomatosis, van a ser neoplasias benignas de músculo liso que van a nacer por lo general en los fibroblastos del miometrio. Se dice que, bueno, como se puede observar en la imagen de la izquierda, vamos a tener se realiza una histerectomía en la que se evidencia el útero fuera de la cavidad pélvica, ¿no? Y externamente se pueden observar dos masas externas de leiomiomas. En cambio, en la imagen de la derecha se puede observar que, abriéndolo ya, se pueden observar 5 neoplasias de estas. Vamos a observar que estas tienen color blanquecino, que van a presentar en la parte externa como consistencia fibrosa y en espiral. La consistencia fibrosa va a ser debido a la abundante cantidad de colágeno que tienen estos leiomiomas. Es por eso que algunos autores también los llaman fibromas. Va a ser neoplasias de tumoraciones monoclonales no cancerígenas y van a ser la neoplasia benigna más frecuente en la mujer. La incidencia de las mujeres señalaban que antes era de un 20 a un 25%, pero después de hacer estudios histológicos y ecográficos, se llegó a que la incidencia real era de un 70 a un 80%. Algunos autores señalan incluso que pueden llegar a incluso más del 80% debido a que, va a haber variación en la raza y en la edad, ¿no? Los leiomiomas en muchas mujeres no va a tener mucha importancia clínica. La importancia clínica va a radicar en el número de los leiomiomas. Generalmente van a ser de 6 a 7 en cada caso. En el tamaño, como se observa en la imagen, ¿no? Hay algunos pequeños, medianos y otros de mayor tamaño. Y la ubicación, que pueden ser intramurales, subserosos o submucosos. Todas estas características nos van a dar la aparición de diversos síntomas en las mujeres. Entonces, como se observa en la imagen, se observa el útero agrandado de tamaño, ¿no? Una uteromegalia. Entonces, cuando la paciente viene con este signo clínico, tenemos que pensar en dos cosas. En la primera, un embarazo, y en la segunda, en una miomatosis. Porque la hospitalización ginecológica debido a miomatosis es de un 27%. Siguiente, por favor. Ya, respecto a la histopatología, hablando macroscópicamente, en la imagen A se evidencia los leiomiomas, que van a ser masas redondas de color blanquecino, firmes, de una apariencia coriácea, y en la superficie van a mostrar imágenes en espiral. Como se observa, van a estar bien delimitadas del miometrio alrededor. Esto es debido a que en la capa externa de los leiomiomas van a presentar una fina capa de tejido conjuntivo. Esto es importante porque en la operación esto le va a permitir al cirujano poder despegarlas fácilmente del útero. En la imagen B, en un corte histológico del útero, observamos que es músculo liso, con haces alargadas y entrelazadas entre sí, y con citoplasma basófilo. ¿Cómo vamos a diferenciar el miometrio sano de los leiomiomas? Es porque los leiomiomas van a estar con células más apiñadas entre sí que en el resto de las células del miometrio sano. Es por eso que cuando veamos apariencias más apiñadas como de masas, esas van a ser los leiomiomas. Y en la imagen C vamos a ver, justo en la imagen central observamos, ¿no?, que el citoplasma es de un rosa más brillante. Esto es debido a que los leiomiomas están pasando por un proceso de degeneración. La degeneración nos hace referencia a que el tejido muscular de los leiomiomas va a ser reemplazado por sustancias degenerativas, como por ejemplo sustancias hialinas, quísticas, mixoides, carnes rojas o grasas. Esto debido a un evento traumático como puede ser una necrosis quística o unas hemorragias. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿por qué los leiomiomas son susceptibles a sufrir necrosis y degeneración? Esto es debido al escaso riesgo sanguíneo. En la imagen A tenemos un corte transversal del útero inyectada con sustancia de contraste, en la que las partes más negras
resaltadas nos van a corresponder a lo que es la irrigación sanguínea. Como se puede observar, hay 3 leiomiomas, 2 intramurales y 1 subseroso. Los leiomiomas se puede observar que no están tan irrigados como el resto del miometrio normal. Es por eso que en la imagen B tenemos la imagen de un leiomioma más agrandado, donde se observa que tienen escaso riesgo sanguíneo. Entonces, como todo tejido, al no tener tanta irrigación sanguínea, van a ser susceptibles a sufrir necrosis o isquemia. Es por eso que, debido a esto, van a presentar dolor agudo. Si nosotros en la paciente evidenciamos en la historia clínica que ha presentado dolor agudo, podemos sospechar que los leiomiomas están pasando por un proceso de degeneración. Siguiente, por favor. Ya, en la parte citogenética hay que mencionar que los leiomiomas, la actividad mitótica va a ser desordenada, no van a tener un patrón definido como los leiomiosarcomas que nos van a permitir diferenciarlos a los dos debido a que el otro es una neoplasia maligna. Cada leiomioma va a provenir de un solo miocito progenitor, es decir, como va a haber más de uno, cada leiomioma puede tener orígenes citogenéticos diferentes. No se sabe cuál es para establecer la proliferación tumoral, pero se dice que el 40% se debe a un defecto cariotípico, específicamente defectos en los cromosomas 6, 7, 2 y 14, y en menor fracción al cromosoma X, el 1, el 0, el 3 y el 13. Otros factores que nos van a permitir ayudar va a ser la raza. Los leiomiomas van a ser más frecuentes en las mujeres de raza negra que en raza blanca. También la hipertensión. La hipertensión debido a la enzima convertidora de angiotensina y un estrés crónico y eventos traumáticos de vida van a hacer que la mujer sufra un mayor riesgo de aparición de leiomiomas. Siguiente, por favor. Ya. Los leiomiomas van a ser más sensibles a las hormonas esteroideas. En este caso, primero vamos a concentrarnos en los que son los estrógenos. Los estrógenos van a ser imprescindibles para la proliferación y la perpetuación de los leiomiomas. En este caso nos vamos a presentar en 2 escenarios, uno que va a ser la fertilidad. Cuando la mujer está en su etapa fértil desde la menarquia, vamos a ver que va a haber mayor cantidad de estrógenos porque esto va a ser indispensable para el ciclo ovárico de la mujer. En cambio, en la menopausia, la cantidad de estrógenos va a estar disminuida al mínimo. Es por eso que cuando una mujer está en menopausia, si es que tiene leiomiomas, estos van a contraerse o reducir su tamaño y en muchos casos ya no van a aparecer nuevas tumoraciones. Entonces, entendiendo esto, los leiomiomas van a buscar crear su propio entorno hiperestrogénico. Y esto lo pueden hacer de 2 maneras, las propias células de los leiomiomas o factores externos a ellos. Entonces, ¿qué hacen las células de los leiomiomas? Primero, las células de los leiomiomas van a tener más receptores de estrógeno que las células del miometrio normal. Y al haber más receptores de estrógeno, van a poder van a poder obtener más estradiol. Otro, las células de los leiomiomas van a agarrar una mínima cantidad de los estrógenos y lo van a convertir en estrona. Esta estrona va a ser un precursor del estradiol, pero una hormona más débil. Y también van a tener mayor cantidad de aromatasas. Estas aromatasas van a permitir catalizar mejor el traspaso de andrógenos hacia estrógenos y permitir tener más estrógenos. Y otro van a ser situaciones en las que a las que la mujer va a estar sometida, como por ejemplo lo vemos en el cuadro, ¿no? Si una mujer tiene una menarquia temprana, es decir, va a tener más años de exposición a los estrógenos. Si una mujer tiene un elevado índice de masa corporal, las células de los adipocitos van a tener más andrógenos y estos andrógenos van a convertirse más a estrógenos. Si tenemos una paciente un familiar de primer grado afectada, va a tener diferencia tanto en los cromosomas que mencioné y también en el metabolismo de las hormonas esteroideas. Y las mujeres de raza afroestadounidense también, diferencias en la citogenética y también en el metabolismo de las hormonas. Y las mujeres con SOP, ¿no? Como vimos en la anterior clase, las mujeres con SOP van a estar expuestas hasta los estrógenos, pero no van a ser antagonizadas por la progesterona. Todas estas situaciones van a hacer que haya un entorno hiperestrogénico. En cambio, si estamos en la posmenopausia, no, porque la cantidad de secreción de los estrógenos va a estar mínima. También a las mujeres que han mayor paridad o un embarazo reciente, y esto se va a deber a la remodelación uterina posparto. También si
la paciente toma anticonceptivos orales combinados, esto vamos a tener que, tenemos dos, ¿no? Los estrógenos y la progesterona. Entonces la progesterona va a antagonizar a los estrógenos y no va a haber mucho efecto. Y el tabaquismo que afecta al metabolismo de los estrógenos y va a disminuir su secreción. Siguiente, por favor. Ya. Los efectos de la progesterona no se sabe muy bien cuáles son los efectos claros porque en algunos casos van a estimular la proliferación de los leiomiomas y en algunos casos la van a inhibir. Como por ejemplo, los progestágenos exógenos van a limitar el riesgo de aparición de leiomiomas. Por ejemplo, la RU486, que es un antiprogestágeno, va a inducir a la atrofia de los leiomiomas y los agonistas de GnRH también van a disminuir el tamaño. Pero si estos agonistas de GnRH se pueden dar en combinación con los progestágenos, puede incrementar el crecimiento. Y la medroxiprogesterona, que se va a usar para el tratamiento de restitución hormonal post anticonceptivos orales combinados, van a estimular el crecimiento. Es por eso que si se hace este tratamiento es recomendable que se dé a dosis mínima. Estudios recientes mencionan que la progesterona se ha determinado como un mitógeno primario para la proliferación tumoral y en cambio los estrógenos para un aumento de los receptores de estrógenos de la célula. Siguiente, por favor. Bueno, habiendo entendido todo esto, entonces va a haber factores de riesgo, unos que van a aumentar y los que van a disminuir. Los que van a aumentar es la etapa de fertilidad, ¿no? Porque la mujer va a estar expuesta a más años de estrógenos. Los afroestadounidenses, esto debido a que en los estudios mencionan que las mujeres de raza negra van a tener más ARN mensajero de aromatasas. Entonces la aromatasa va a permitir una mayor conversión de andrógenos a estrógenos. Y en los parientes de primer grado, debido a las fallas de los cromosomas y también alteración del metabolismo hormonal de las hormonas esteroideas. Y las que van a disminuir en las adolescentes que todavía no han tenido la menarquia, el embarazo, mayor paridad, embarazo reciente y dar a luz a una edad temprana debido a que a la remodelación uterina postparto y también a la mayor paridad porque van a hacer una exposición crónica a la disminución de los estrógenos. Siguiente, por favor. Doctora, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente te escucho. Okay. Doctora, buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de la clasificación de los leiomiomas. Es importante saber que esta clasificación de leiomiomas uterinos sufrió varias modificaciones a lo largo de estos años. En un inicio había una clasificación primaria y esta se centró principalmente en la presencia de uno o más leiomiomas, pero no se tuvo en cuenta la localización, ni el tamaño, ni el número de estos. Ya la clasificación secundaria requería ya distinguir los leiomiomas submucosos, como vemos, de otros tipos de leiomiomas. ¿Por qué? Porque en la bibliografía se menciona que los submucosos son los que van a generar más sintomatología de hemorragia uterina normal. Ahora, en esta clasificación actual de la FIGO, incorpora parte de la clasificación del tipo submucoso, o sea, de los leiomiomas submucosos, proporcionan una categorización adicional para las lesiones intramurales, subserosas y transmurales. Entonces, como dato adicional, para poder enriquecernos de bibliografía, tenemos la bibliografía también del UpToDate, en el que se pudo recabar la clasificación que ellos mencionan en cuanto a la FIGO, pero ellos lo agrupan tanto en miomas submucosos, miomas intramurales, miomas subserosos y miomas cervicales. Entonces, en esta exposición vamos a hablar de la clasificación FIGO. Como vemos, la clasificación FIGO menciona que los leiomiomas se pueden clasificar tanto en submucosos, que son del tipo 0 al tipo 2, la clasificación del leiomioma tipo 3, que vamos a ver que está entre los submucosos y otros, y todos los otros leiomiomas, que son desde el tipo 4 hasta el tipo 8. Siguiente, por favor. Bueno, entonces a manera de un esquema para poder agrupar toda esta información recogida,
Sabemos que la clasificación está dada tanto por el subtipo de leiomiomas submucosos como por los otros, que se categorizaron en intramurales, subserosos y transmurales. Dentro de los submucosos tenemos que estos se proyectan hacia la cavidad uterina y derivan de las células miometriales justo debajo del endometrio, por lo que crecen hacia él. Tenemos tres tipos. El submucoso de tipo 0, que también es el intracavitario pedunculado. ¿Por qué? Porque son lesiones intracavitarias que se van a adherir al endometrio porque es un leiomioma submucoso. Esta adherencia va a ser mediante un tallo, y este tallo que se caracteriza por tener una estrechez, un diámetro menor del 10% del diámetro del leiomioma mismo. Del tipo 1 tenemos un leiomioma, el tipo 1 y tipo 2 son leiomiomas submucosos, que si bien son submucosos, van a requerir que una parte de todo esté de manera intramural. Por eso el tipo 1 es un submucoso que tiene menos del 50% de su diámetro de manera intramural. Y el tipo 2 es el que tiene más del 50% de manera intramural. Ahora, el tipo 3, como les estuve mencionando, es una clasificación que no está ni en los submucosos ni en las otras clasificaciones. ¿Por qué? Porque este es completamente intramural, es 100% intramural, como vemos en la imagen, pero tiene contacto con el endometrio. Es por eso que no está dentro de la categorización intramural como tal. Ahora, en la categorización intramural son leiomiomas que crecen en el miometrio, pero que no se extienden ni al endometrio ni a la serosa. Este se menciona como el tipo 4. Dentro de las categorizaciones siguientes, que son los subserosos, tenemos el tipo 5, 6 y 7. Estos se proyectan hacia el útero, se proyectan fuera del útero porque se originan a partir de los miocitos adyacentes a la serosa. El tipo 5 es un leiomioma subseroso que tiene más del 50% de manera intramural. El tipo 6 es un subseroso que tiene menos del 50% de manera intramural. Y el tipo 7 es un subseroso pedunculado, que se asemeja un poco al tipo 0, que también tiene ese tallo que se adhiere, en este caso a la serosa, que también se caracteriza por ser menos del 10% del diámetro del leiomioma. Ese sería el leiomioma tipo 7. Ahora, el tipo 8, esta es una categoría adicional, ¿no? Estos son leiomiomas que no tienen relación con el miometrio, como lo estamos viendo. Pueden ser lesiones cervicales, lesiones en ligamentos redondos o anchos sin contacto con el miometrio, o lesiones parasitarias. Estas son interesantes. ¿Por qué? Porque estas lesiones, estos leiomiomas parasitarios, es su nombre porque se unen a estructuras pélvicas que estén cercanas para poder obtener su apoyo vascular y así poder existir, sobrevivir, ¿no? Y estas pueden o no desprenderse, ¿no? Ahora, la última categorización es la transmural. Esta se clasifica por su relación con las superficies endometriales y serosas. Se menciona que, por ejemplo, un ejemplo como lo puse acá en la diapositiva es el 2.5. Este es un leiomioma submucoso y subseroso, porque el tipo 2 es un leiomioma submucoso y el tipo 5 es un subseroso. Es ambos, cada uno con menos de la mitad de su diámetro en las cavidades endometriales y serosas, ¿no? El 2 en la cavidad endometrial y el 5 en la cavidad serosa, respectivamente. Y se pone para clasificar a estos tipos de leiomiomas, primero su relación endometrial y después su relación serosa. Entonces, esta sería una clasificación mucho más ampliada con las diferentes bibliografías que hemos podido recoger para esta exposición. Cabe resaltar que dentro de la clasificación de los submucosos se ha clasificado por la escuela de histeroscopía más a esta clase, ¿no? Del tipo 0 hasta el tipo 2. Siguiente, por favor. Ahora, hay características importantes que nos llevan y sacamos de esta clasificación. Estas son que podemos diferenciar los leiomiomas tanto tipo 2 como tipo 3 gracias a la histeroscopía. Este es el gold estándar.
Podemos diferenciar el tipo 4 y el tipo 5 gracias a la ultrasonografía o la ecografía o la resonancia magnética, ya que estas nos van a permitir observar la distorsión de la serosa. ¿Por qué? Porque el tipo 4 es netamente intramural y el tipo 5 ya tiene un componente seroso. Entonces ahí lo podemos diferenciar gracias a estos métodos de imagen, ¿no? Ahora, según la ubicación, también van a generar una clínica, unas características específicas, que claro, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas cuando veamos manifestaciones clínicas, pero es importante relacionarlo ya con las clasificaciones que ahorita acabamos de pasar. Entonces, los leiomiomas submucosos se menciona que son mucho más frecuentes de generar sangrado uterino anormal y también se relacionan con la infertilidad. En cambio, los intramurales y subserosos son más asintomáticos, tienen menos riesgo, bueno, prevalencia de generar sangrados, y importante, los leiomiomas pedunculados, estos tienen mucho mayor riesgo de torsión e infarto, por lo que podrían generar un tipo de dolor pélvico agudo, ¿no? Por este infarto, por esta torsión. ¿Por qué? Porque tiene un pedúnculo, ¿no? Un tallo que va a generar que sí se puedan torsionar. Ahora, es importante recalcar que solo un 2.5% de los leiomiomas pueden volverse pedunculados y prolapsar hacia el canal endocervical o vaginal, ¿no? Entonces, las torsiones o los prolapsos son un poco más, menos frecuentes. Siguiente, por favor. Ahora, antes de entrar a las manifestaciones clínicas, es importante mencionar a la leiomiomatosis. Estos son algunos tumores extrauterinos del músculo liso que sí son benignos, pero son infiltrantes, ¿no? Y entonces pueden aparecer de manera simultánea en mujeres con leiomiomas uterinos. En estos casos, se debe descartar la posibilidad de una metástasis cancerosa proveniente de un leiomiosarcoma. Entonces tenemos a la leiomiomatosis intravenosa. Este es un tumor benigno, todos estos tres son tumores benignos. Este es poco común, es un tumor del músculo liso, lo invade y se extiende de manera, en forma serpiginosa, ¿no? Esa es su característica. Puede invadir venas uterinas o venas en general del aparato reproductor, incluso vena cava y cámaras cardíacas, ¿no? Este tumor, a pesar de que sabemos que es benigno en términos histológicos y que puede ser extirpado fácilmente, puede ser letal. ¿Por qué? Porque puede generar obstrucción venosa o puede generar una afectación cardíaca, ¿no? Entonces es importante también conocerlo. Ahora, los leiomiomas metastásicos benignos provienen de leiomiomas uterinos con una morfología también benigna que se diseminan por vía hematógena. Y estas están localizadas principalmente en pulmones, el tubo digestivo, cerebro y columna, ¿no? Y en forma clásica, estas se pueden detectar sobre todo en mujeres con antecedentes de operaciones del aparato reproductor, ya sea recientes o pasadas, ¿no? Como tercer punto tenemos a la leiomiomatosis peritoneal diseminada. Este asume la forma de múltiples nódulos pequeños en las superficies peritoneales de la cavidad abdominal, en órganos del abdomen o puede ser en ambos sitios, ¿no? Y por lo general se detecta en mujeres en edad reproductiva y un 70% aproximadamente de estas detecciones se han vinculado con embarazos o consumo de anticonceptivos combinados. Siguiente, por favor. Ahora, entramos ya al tema clínico, ¿no? Ya hemos visto todas las clasificaciones, las características, y vamos a ver lo principal, ¿no? Que es las manifestaciones clínicas, con lo que más vamos a generar nuestra impresión diagnóstica y en muchas ocasiones nuestro diagnóstico. Es importante volver a recalcar que esta es una patología muy frecuente, del 70-80% de mujeres lo presenta. Esto, sobre todo, hay un pico que se menciona que es a los 50 años. Entonces, tenemos que siempre tener a la cabeza, ¿no? Esta patología, este posible diagnóstico de acuerdo a lo que encontremos. Lamentablemente, en muchas mujeres los miomas o los leiomiomas pueden ser asintomáticos y se diagnostican de manera incidental en un examen clínico o también por imágenes, ¿no?
Y si en este caso los leiomiomas son sintomáticos, que sí es en un porcentaje menor, pero sí existe, se menciona que tienen un considerable impacto en la calidad de vida de las mujeres, así también como en su productividad, ¿no? Entonces, la mayoría asintomáticos, 30-50%, se encuentra como un diagnóstico incidental, ¿no? Y los sintomáticos, esto va a depender mucho del número de leiomiomas que tenga la mujer, del tamaño del leiomioma y de la ubicación, de acuerdo ya a nuestra clasificación FIGO que acabamos de verla. Entonces, la sintomatología o el espectro de clínica que va a tener nuestra paciente va a incrementar mucho más de acuerdo al tamaño y al número de leiomiomas que tenga. Dentro de toda la sintomatología de manera general, mencionamos la hemorragia uterina normal, el dolor, la sensación compresiva o la infecundidad, que vamos a ir desglosando uno por uno. Pero es importante mencionar que la sintomatología también puede expresarse de manera crónica, que es la más frecuente, o de manera aguda. Este dolor agudo va a ser principalmente en cuanto a torsiones, pero lo vamos a ver. Entonces, la pérdida hemática o la hemorragia uterina normal es el principal síntoma o principal signo o el más frecuente que se encuentra ante un leiomioma. Esto se presenta de manera de menorragia y depende mucho, como hemos mencionado, de la ubicación y el tamaño de este leiomioma. Los miomas submucosos son los que generan mayor sangrado menstrual. Este sangrado es abundante, significativo, es mucho más frecuente que un mioma submucoso genere una hemorragia uterina normal, a diferencia o en comparación de los otros. En cambio, los miomas intramurales son menos frecuentes de que generen hemorragia, pero si lo generan, normalmente son leiomiomas intramurales que son grandes. Y los miomas o leiomiomas subserosos no tienen mucho riesgo de sangrado abundante. Entonces es importante también tener nuestra clínica de acuerdo a nuestra clasificación. Siguiente, por favor. Ahora, me faltaba mencionar, una de las complicaciones que está más arraigada directamente al sangrado uterino normal es la anemia, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta para también poder manejarlo. Ahora, las otras manifestaciones son las molestias pélvicas y el dolor en general. En las manifestaciones o molestias pélvicas se menciona un útero agrandado que puede generar y genera una sensación compresiva, puede generar poliaquiuria, incontinencia o estreñimiento crónico por el efecto de masa que genera, ¿no? También se menciona la dismenorrea crónica, que es muy frecuente, pero en otra bibliografía también añadida a esta exposición, se vio que la dispareunia o dolor no cíclico de tipo pélvico era incluso mucho más frecuente que la dismenorrea de tipo crónico. Ahora, en cuanto al dolor agudo, esta sí es una manifestación menos frecuente, como lo estuvimos mencionando, pero si se va a manifestar en presencia de un leiomioma en fase de degeneración, que va a generar un dolor agudo acompañado de fiebre y leucocitosis. Esto se va a diagnosticar con una ecografía transvaginal y siempre se tiene que hacer el diagnóstico diferencial de endometritis porque la clínica es un poco similar. Entonces tenemos que ver, porque en este caso con endometritis se tendría que tratar también con antibióticos, ¿no? En todo caso, igual se trata con AINES, pero este produce un dolor agudo bastante potente, ¿no? Incomodante para la mujer. Ahora, el otro tipo de dolor pélvico agudo es cuando se genera una torsión. Y hemos visto que esta torsión se genera principalmente cuando el leiomioma está pedunculado. Esto va a generar una isquemia y la isquemia, por tanto, va a generar un dolor agudo y el tratamiento de este es una cirugía del tallo del pedúnculo.
También se genera dolor pélvico cuando existe un prolapso de un leiomioma pedunculado, y esto se va a presentar como cólicos o dolor agudo y pérdida de sangre. Se diagnostica la inspección visual, porque vamos a ver un prolapso como vemos en la imagen derecha, y para valorarlo hacemos una ecografía, ¿no? O algún otro método diagnóstico imagenológico que nos permita valorarlo, también para que con eso podamos entrar a cirugía, porque el tratamiento de un dolor agudo por un prolapso de un leiomioma pedunculado es netamente quirúrgico. Siguiente, por favor. Bien. Como cuarto punto, tenemos los problemas de fertilidad dentro de manifestaciones clínicas que nos genera la miomatosis o los leiomiomas. Pero es importante saber que solo el 1 al 3% de casos de infecundidad se debe por completo a los leiomiomas. Y los mecanismos, según todas las bibliografías, no son tan claros, pero se mencionan como, por ejemplo, la oclusión de orificios tubáricos y la alteración de las contracciones uterinas. Todo esto va a generar que no se puede impulsar de manera correcta a los espermatozoides para que genere la fecundación. También se menciona la deformidad de la cavidad endometrial, lo que puede disminuir la facilidad de la implantación. Al igual que los leiomiomas generan y se acompañan, ¿no?, de inflamación endometrial y también cambios vasculares, lo que puede entorpecer o impedir la implantación. Ahora, su fertilidad se asocia más, es una asociación mucho más estrecha con los leiomiomas submucosos que con otro tipo de tumores que tienen otras ubicaciones. Y los leiomiomas se han asociado con resultados adversos del embarazo y tienen una asociación bastante unida con abortos espontáneos, ya sea por adherencias peritubáricas o intrauterinas que pueden amenazar la fecundidad, o los defectos miometriales que pueden generar posterior un riesgo de rotura uterina durante embarazos posteriores, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un problema porque va a generar problemas de fertilidad o infertilidad en mujeres, ¿no? Más o menos es un problema importante. Siguiente, por favor. Y como último punto, las otras manifestaciones clínicas que se ha visto en la bibliografía implican el síndrome de eritrocitosis miomatosa, que puede ser una consecuencia de la producción excesiva de eritropoyetina por los riñones o por los propios leiomiomas en este caso. Y en ambos casos, la masa eritrocítica, se normaliza después de la histerectomía. Igual sucede con la clínica del pseudosíndrome de Mix. ¿Por qué? Porque en se va a generar ascitis y derrame pleural, alteraciones que acompañan a fibromas ováricos benignos o cualquier otro tumor pélvico como los leiomiomas, tema de la exposición. Y después de una histerectomía, toda esta clínica de ascitis y derrame pleural se resuelve. Entonces, también es importante tener este síndrome y este pseudosíndrome también a la cabeza para poder evaluar, ¿no?, y poder hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen manejo. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, continuando con la exposición, en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta de que los leomiomas uterinos son un diagnóstico clínico basado en imágenes pélvicas. Estos suelen ser detectados por tacto ginecológico, mediante el cual se percibe un agrandamiento del útero o irregularidades en su contorno. Incluso podrían estar presentes ambos signos. Recordar que normalmente son asintomáticos, aunque, como ya se mencionó, también pueden presentar síntomas tales como sangrado, dolor, presión pélvica o incluso infertilidad. Es obligatorio que en presencia de una uteromegalia, sobre todo en mujeres de edad de reproducción, se cuantifiquen los niveles de beta-HCG en orina o en suero, ¿no?, para así descartar la posibilidad de un embarazo. Siguiente, por favor. Bien,
El diagnóstico generalmente se va a realizar en base de un hallazgo de leomioma en una ecografía pélvica, aunque se pueden utilizar otras modalidades de imágenes. Como inicio se le realiza una ecografía para definir la anatomía pélvica. De esta se tienen las modalidades tanto de ecografía transvaginal y transabdominal. Resaltar de que la ecografía transvaginal va a proporcionar una resolución superior y una mayor diferenciación entre un leomioma submucoso y otro intramural, junto a su relación con la cavidad endometrial, ¿no? Pero a veces el útero es tan grande que se hace necesaria una ecografía transabdominal para obtener imágenes de todo el cuerpo uterino. Tener en cuenta, a su vez, que los leomiomas aparecen como masas focales con una textura heterogénea. Esto varía desde zonas hipoecoicas a hiperecoicas, dependiendo de la proporción entre músculo liso, tejido conectivo y si la masa está en degeneración, ¿no? Por lo cual presente sustancias degenerativas. Sobre todo también destacar de que la calcificación y la degeneración quística van a generar los cambios más característicos en la imagen ecográfica. Por ejemplo, aquí en nuestra imagen derecha podemos apreciar una ecografía transvaginal de un leiomioma intramural con un borde calcificado. Recordar de que las calcificaciones tienen un aspecto hiperecoico, es decir, blanco, y por lo común forman un reborde alrededor del tumor o también pueden estar dispersas de manera irregular en toda la masa. Siguiente, por favor. Bien, aquí en nuestra imagen izquierda observamos una ecografía transvaginal de un leomioma subseroso de 3.63 centímetros por 3.58 centímetros de textura heterogénea. Recordar que los leomiomas subserosos son aquellos que producen síntomas con mayor frecuencia, ¿no? Y bien, como se mencionó, los leomiomas anatomopatológicamente están compuestos por células musculares lisas, separados por cantidades variables de tejido conectivo fibroso. De ahí, el crecimiento de un leiomioma puede dar lugar a una isquemia y por ende a la presencia de una degeneración quística. Esto va, aquí observemos en nuestra imagen derecha la presencia de un leiomioma uterino con degeneración quística gigante, que llena el leiomioma con un gran área hipoecoica de pared lisa, redonda y de tamaño irregular. Aunque generalmente estas degeneraciones quísticas son pequeñas, en este caso se muestra una degeneración quística gigante, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, también dar hincapié a que si la masa pélvica se acompaña con menorragia, dismenorrea o infertilidad, habrá que estudiar la cavidad endometrial en busca de leiomiomas submucosos, pólipos endometriales, anomalías congénitas o sinequias. Y a su vez, dentro de las características adicionales en las cuales nosotros debemos tener en cuenta, es respondernos una serie de preguntas, como primero, ¿hay fibromas submucosos presentes? Es decir, ya que es más probable de que estos estén asociados con sangrado o infertilidad, aunque no es exclusivo. Bueno, la segunda pregunta, ¿los fibromas están en uno o más de un lugar? Esto es útil para la planificación del tratamiento, ¿no? Siguiente pregunta es, ¿el volumen o la ubicación de los fibromas son consistentes con los síntomas relacionados con el volumen? Ya que es más probable de que ocurra dolor o presión pélvica solo si el útero está lo suficientemente agrandado, ¿no? Y finalmente, hay hidronefrosis, ya que la hidronefrosis a causa de una obstrucción ureteral por un útero fibroide puede conllevar a una insuficiencia renal, ¿no? Siguiente, por favor. Además, tenemos que tener en cuenta de que si el endometrio es grueso o irregular, se puede obtener información adicional con una ecografía con infusión de solución salina o con una histeroscopía. En nuestra imagen izquierda observamos un leiomioma submucoso que está señalado con las flechas amarillas, cuyo contorno se define con nitidez durante una ecografía con infusión de solución salina. A su vez, también se identifica la presencia del globo de una sonda vesical en la zona inferior de la cavidad uterina, la que está señalada con la flecha roja. En la imagen derecha observamos la fotografía histeroscópica de un leiomioma submucoso
antes de su extirpación. Siguiente, por favor. Se menciona además que en mujeres infecundas es posible recurrir a una histerosalpingografía durante la valoración inicial para así identificar la afectación endometrial y el libre tránsito de las trompas. Resaltar de que los leiomiomas tienen una distribución vascular característica que también se puede identificar por medio de un Doppler de color. Un hallazgo clásico es la presencia de un borde periférico circunferencial de vascularidad a partir de la cual surgen algunos vasos que penetran al centro del tumor. Resaltemos de que el estudio Doppler puede diferenciar un leiomioma extrauterino de otras masas pélvicas o un leiomioma submucoso de un pólipo endometrial o de una adenomiosis, donde por lo general una adenomiosis, que es tejido endometrial disperso por el miometrio, muestra una vascularidad central más que periférica, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿y cuándo es necesario practicar una resonancia magnética? Principalmente se realiza cuando los estudios de imagen como la ecografía son sesgados por la complexión corporal o por distorsiones anatómicas. He ahí que la resonancia magnética nos permite la valoración mucho más precisa del tamaño, el número y del sitio de los leiomiomas, ¿no? Es muy útil para identificar a pacientes candidatas para técnicas de diferentes tipos, como la miomectomía o la embolización de la arteria uterina. Como dato importante, tenemos de que en el caso de una masa dominante en el fondo del útero, la resonancia magnética también es útil para diferenciar entre un leiomioma de fondo y la presencia de una adenomiosis, que, como se mencionó, la adenomiosis es la presencia y el crecimiento del tejido endometrial en la pared del útero. La importancia de dicha diferenciación es que la miomectomía va a ser indicada para un leiomioma ubicado en el fondo uterino, técnica que no está tan recomendada para una adenomiosis. He ahí su importancia. Y sobre todo, finalmente, resaltar de que las imágenes de una resonancia magnética proporcionan una precisión mayor, aunque no perfecta, pero sí para el diagnóstico de un leiomiosarcoma, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con el diagnóstico diferencial, este básicamente va a incluir condiciones tanto benignas como malignas, tales como está la presencia del embarazo, lesiones miometriales, lesiones endometriales. Dentro de las lesiones miometriales podríamos hacer diagnóstico diferencial con los adenomiosis, con las variantes del leiomioma, con un leiomiosarcoma, con una enfermedad metastásica, aunque en muy raras ocasiones es causa de un útero agrandado, que por lo general es motivo de lesiones miometriales de otro tipo que a su vez estén invadiendo el endometrio. Dentro del diagnóstico diferencial que presentan las lesiones endometriales tenemos al leiomioma submucoso benigno, la presencia de un pólipo endometrial, que estos suelen ser más pequeños y poco probables de que produzcan un útero agrandado. También tenemos el carcinoma endometrial, el carcinoma, el sarcoma del estroma endometrial, y finalmente resaltemos que siempre se debe excluir el embarazo en cualquier paciente en edad reproductiva que presente útero agrandado y o dolor pélvico. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, siguiente, por favor, tenemos tanto un manejo no quirúrgico como un manejo quirúrgico. Dentro del tratamiento no quirúrgico tenemos a la observación, la farmacoterapia, entre otros, que iremos haciendo hincapié conforme se desarrolla la exposición. Siguiente, por favor. Se indica la observación cuando los leomiomas son asintomáticos, sea cual sea su tamaño, con una vigilancia de tacto ginecológico anual. En algunos casos se puede adicionar la vigilancia ecográfica anual, en casos tales como
presencia de obesidad en la mujer que nos puede limitar la valoración adecuada del útero y sus anexos, ¿no? Asimismo, se ha observado que los leiomiomas son masas de crecimiento lento. Un estudio longitudinal señala de que el crecimiento diametral promedio era de solo 0.5 centímetros al año, aunque también existían casos de cifras de crecimientos mayores a 3.3 centímetros al año. Es por eso que se concluye de que la rapidez del crecimiento de los leiomiomas en la mujer varía de gran medida y se sabe que algunos experimentan incluso la regresión espontánea, ¿no? Por eso es difícil anticipar el crecimiento de un leiomioma o el comienzo de síntomas. Y la mejor opción para una mujer asintomática en particular puede ser la espera vigilante, ¿no? También cabe mencionar de que en el pasado se prefería la extirpación operatoria de un gran útero leiomiomatoso asintomático, porque se preocupaba en cuanto a que pueda presentar riesgos de cáncer o mayor morbilidad quirúrgica si se le permitía alcanzar mayor tamaño. Esto no se ha corroborado, por lo que una actitud expectante en leiomiomas asintomáticos también es un tratamiento. Siguiente, por favor. Bien. En contraste, los leiomiomas sintomáticos pueden tratarse con terapia médica a largo plazo. Además, dado que de manera típica los leiomiomas muestran una regresión en la posmenopausia, algunos pacientes deciden someterse a tratamiento médico para así disminuir los síntomas en espera de la llegada de la menopausia, ¿no? En otras se utiliza el tratamiento médico como complemento de la cirugía, como medidas como el uso de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Por ejemplo, en nuestro cuadro, que se presenta en la parte izquierda de la diapositiva, nos da una guía de los agentes que se pueden usar como tratamiento médico. Ejemplo, para la presencia de dismenorrea están indicados tanto AINES, anticonceptivos orales combinados, acetato de medroxiprogesterona de depósito, un sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, algún agonista de la hormona liberadora de gonadotropinas. Para la menorragia, la bibliografía que tomamos de Williams, publicada en 2021, indica que podíamos usar todos los fármacos mencionados, excepto los AINES. En caso de esterilidad o presión pélvica, están indicados únicamente los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y a su vez también está indicado el uso de ulipristal, que en casos tales como dismenorrea, menorragia, sensación de presión pélvica. El ulipristal es un modulador selectivo del receptor de progesterona, usada como anticonceptivo de emergencia. Se menciona de que hasta el momento esta es usada como en el periodo preoperatorio en el caso de un tratamiento quirúrgico de un leiomioma, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en relación con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, este está justificado en base a que mujeres con dismenorrea tienen mayores niveles endometriales de prostaglandinas F2 alfa y E2, a comparación de mujeres asintomáticas. El tratamiento de la dismenorrea que surge con los leumiomas se basa en la actividad de las prostaglandinas como mediadoras de tales manifestaciones anormales, ¿no? Pero aún así, estos no se utilizan como agentes únicos contra la menorragia por leiomiomas. Siguiente, por favor. Dentro de la hormonoterapia, en mujeres con leiomiomas se ha utilizado tanto anticonceptivos orales combinados y progestágenos para inducir la atrofia endometrial y disminuir la producción de prostaglandinas. A su vez, también se demostró de que el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel mejora la menorragia en mujeres con pérdida hemática por leiomiomas. Sin embargo, ante los efectos impredecibles de los progestágenos por el crecimiento de los leiomiomas, la ACOG recomienda una vigilancia muy minuciosa de los leiomiomas y del tamaño del útero.
A su vez, otras entidades no recomiendan el uso de progestágenos contra síntomas vinculados con leiomiomas. Siguiente, por favor. Y en relación a los andrógenos, se ha observado que el danazol y la gestrinona contraen el volumen de los leiomiomas y mejoran los síntomas hemorrágicos. Su desventaja es que presenta efectos adversos notables que incluyen tanto como acné e hirsutismo, que impiden utilizarlos como agentes de primera elección, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tratamiento farmacológico, vamos a hablar ahora en cuanto a los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Vamos a ver que según la bibliografía utilizada, se ha visto, ¿no?, que la FDA aprobó el uso de dos agentes de esta categoría de antagonistas, los cuales vienen a ser el cetrorelix y el ganirelix, los cuales tienen unos efectos hipoestrogénicos que son similares a los que brindan lo que viene a ser los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Pero con estos se evita el incremento inicial excesivo de gonadotropinas y el comienzo de la acción viene a ser más rápida. En cuanto a estos medicamentos, estos van a ser dados por inyecciones subcutáneas diarias, las cuales van a inducir las contracciones de los leiomiomas de manera similar a lo que se logra con los agonistas, ¿no? Pero se ha visto que existe un factor limitante en el uso de estos medicamentos debido a que se tienen que inyectar todos los días y también se ha visto, ¿no?, en cuanto al cetrorelix, en cuanto a la forma de depósito, no logra una supresión adecuada y constante en cuanto a la producción de estrógenos o poder inhibir lo que viene a ser el crecimiento de los leiomiomas. También se ha visto en el caso de el Agolix y el Relugolix, estas vienen a ser formas no peptídicas, las cuales son idóneas para el uso oral, pero que estas aún no están aprobadas por la FDA para esta indicación. En los estudios se ha demostrado, ¿no?, como ventaja, este evita el aumento repentino inicial de la secreción de gonadotropinas y se ha visto en algunos ensayos aleatorizados que ha existido una declinación tanto en lo que viene a ser el sangrado menstrual como en los volúmenes del mioma. Entonces, pero se ha visto que por la supresión de la hormona liberadora de la gonadotropina, existen efectos secundarios como por ejemplo los bochornos, los cuales sin embargo con una terapia complementaria se han atenuado de una buena manera. Y bueno, también se ha podido compensar, ¿no?, lo que viene a ser las pérdidas de la densidad mineral ósea durante un tratamiento de 6 meses, ¿no?, con el Agolix y el Relugolix. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los antiprogestágenos, los cuales, como se sabe, ¿no?, que la progesterona viene a ser esencial para el crecimiento del mioma y por lo tanto los antagonistas de este van a ser una opción. Desde el punto de vista fisiológico, la progesterona se liga a su receptor A o a su receptor B. En el caso de los leiomiomas, el receptor más abundante viene a ser el receptor A. En cuanto a los medicamentos que tenemos en esta categoría, por ejemplo, se tiene a la mifepristona, la cual también es conocida como la RU-486, y cual este progesterona se ha utilizado para tratar los miomiomas, disminuye, ¿no?, el volumen a casi la mitad. En el que ha utilizado distintas dosis, generalmente que han incluido de 2.5, 5 a 10 o hasta 50 miligramos, los cuales han venido siendo administradas todos los días durante más de 12 meses. Entonces, se ha visto que la mifepristona es eficaz para mejorar también incluso los síntomas, y en el estudio se ha visto que de las mujeres tratadas, por ejemplo, un 91% presentó amenorrea, y el 75% tenía un alivio en cuanto al dolor, e incluso a una disminución en los síntomas compresivos. Pero ¿qué pasa con este medicamento? Que tiene algunos inconvenientes, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, en un 40% de mujeres tratadas presentaban síntomas vasomotores
Además de este que se ha visto, ¿no? Que podía llegar a presentar signos endometriales, como por ejemplo, ¿no? Como desde una simple hiperplasia de endometrio hasta, am, hasta una hiperplasia de endometrio. De una hiperplasia de endometrio hasta cambios endometriales. También vamos a ver como medicamentos el ulipristal, el cual viene a ser otro antiprogestágeno de una estructura muy similar a la mifepristona y la cual se ha visto en los estudios que se ha visto en las pacientes una mejora significativa en cuanto a la disminución de las masas. También tenemos lo que viene a ser el lasoprismil, el cual va a suprimir la metrorragia y hace que se contraiga el volumen del leiomioma, aunque evita los síntomas de la deficiencia de estrógenos y la expulsión de sangre intraterapéutica. En el estudio en una fase 2 se ha presentado cambios endometriales, es por eso que este medicamento no, se ha dejado se interrumpió el uso de su dosis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto a algunas opciones no hormonales, como por ejemplo el ácido tranexámico, el cual no sabemos que es un agente antifilinolítico, el cual no se ha evaluado específicamente en los estudios para un sangrado menstrual abundante, el cual tiene una relación con el mioma, pero en algunos análisis de subgrupos se ha dado que proporciona, ¿no?, cierto apoyo para su uso para este tipo de afecciones. También se ha visto el caso en el cual el uso de antiinflamatorios de AINES para el sangrado relacionado con el leiomiomas son menos claros estos estudios, pero en el cual de alguna forma han sido útiles para poder ayudar en el caso de la dismenorrea relacionada, ¿no?, con los miomas. También se ha visto en el caso en algunas mujeres premenopáusicas el uso, ¿no?, de los inhibidores de la aromatasa, los cuales parecen que solo suprimir parcialmente la producción de estrógenos en los miomas a nivel ovárico, los cuales también en este caso no están aprobados por la FDA. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la embolización de la arteria uterina. En cuanto a este tipo de procedimiento, vamos a ver que viene a ser una intervención angiográfica en la cual se administra las microesferas de alcohol polivinílico, o también puede utilizarse algún otro tipo de partículas de tipo sintéticas, las cuales tienen que ser realizadas en ambas arterias uterinas. Vamos a ver que con este procedimiento se va a obstruir el flujo sanguíneo del útero y como consecuencia va a surgir una isquemia y una necrosis. Los vasos que van a llevar la sangre a los leiomiomas, por ende tienen un mayor calibre. A razón de esto es que estas microesferas de alcohol polivinílico van a tender a dirigirse hacia los tumores y estos no afectar al miometrio vecino. Entonces, durante esta embolización de la arteria uterina, se va a realizar nuestra necrosis del mioma. Para realizar el procedimiento, se coloca un catéter por angiografía en cualquier arteria femoral y este se va a avanzar bajo una orientación de fluoroscopía, como podemos observar en las imágenes inferiores, para que estas lleguen a las dos arterias uterinas, ¿no? Va a ser muy importante que en este caso se tenga que embolizar ambas arterias uterinas, ya que si no por una circulación colateral, el procedimiento podría ser errado. Vamos a ver que en el tratamiento se dice que no todos los leiomiomas reaccionan a la técnica de manera específica. Vamos a ver que algunos no van a ser tratados con esta técnica, en los cuales se excluyen de esa técnica los leiomiomas submucosos o subserosos pediculados, ya que tengan una necrosis, pueden realizar una necrosis tumoral. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que antes de realizar esta embolización de las arterias uterinas, es importante que el ginecólogo haga una valoración muy minuciosa de la paciente, en la que se le va a practicar un frotis de Papa Nicolau, y también se va a buscar que los estudios, la presencia, ¿no?, tal vez de Nigrea gonorrhoeae, de Chlamydia trachomatis, sean negativos, y los resultados de una preparación húmeda con una solución salina indiquen que no exista alguna infección alguna.
vamos a tener en cuenta que puede existir, vamos a tener algunas contraindicaciones, llámese absolutas y relativas. Vamos a tener como absolutas, por ejemplo, en el caso de pacientes embarazadas o de una infección activa del útero o de anexos, o de alguna sospecha de alguna enfermedad maligna del tracto reproductor. En cuanto a algunas afecciones relativas, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de que la paciente presente una coagulopatía o alguna complicación hemorrágica o un deterioro renal o efectos renales del medio de contraste. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre ecografía focalizada por resonancia magnética, vamos a tener en este caso, en el caso de la ecografía por resonancia magnética, este se va a utilizar con un ultrasonido focalizado, el cual va a ser guiado por la resonancia, en el cual la energía del ultrasonido se enfoca para poder calentar e incitar la necrosis coagulativa en los miomas seleccionados, en el cual la resonancia magnética concurrente va a permitir que esta energía se dirija con precisión y proporcione también una retroalimentación en cuanto a la temperatura del tejido en un tiempo real para poder limitar el tejido circundante del leiomioma. Y bueno, en este vamos a ver que no todas las pacientes van a tener la indicación de este tipo de tratamiento con ecografía focalizada y vamos a tener algunas contraindicaciones como por ejemplo el embarazo, la enfermedad maligna del útero, la menopausia en el caso de que exista presencia de miomas calcificados o que exista obstrucciones a lo largo de la trayectoria de la energía ultrasonográfica, es decir, en este caso, en algunos pacientes que presenten amplias cicatrizaciones y va a ser muy importante, antes de realizar este tipo de procedimiento, se realice un retiro de algún dispositivo intrauterino. Siguiente, por favor. Bueno, como seguimos dando cuenta de las indicaciones, también se indica como contraindicación a la infección pélvica actual o al tamaño del mioma mayor a 10 centímetros y miomas que se encuentren a más de 12 centímetros desde la superficie de la piel. Entonces, se ha visto que no muchas mujeres van a estar indicadas para este tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento quirúrgico y debemos considerar que solo se va a recomendar el tratamiento quirúrgico si va a haber persistencia de síntomas pese al tratamiento conservador. Llámese tratamiento conservador, el tratamiento médico, la observación, la farmacoterapia, ¿no? Y como opciones quirúrgicas tenemos básicamente 4. Tenemos a la histerectomía, a la miomectomía, a la ablación endometrial y también a lo que es la miólisis. Resaltar que la histerectomía va a ser la intervención quirúrgica definitiva y de hecho también la más común. Siguiente, por favor. La histerectomía se puede realizar por 3 vías, por vía vaginal, por vía abdominal y por vía laparoscópica. Y la vía que elijamos va a depender básicamente de los factores tanto de la mujer como también de su útero, ¿no? Considerar también que las tasas de satisfacción posoperatorias van a ser altas y además van a ser superiores en comparación con las opciones conservadoras, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando ya lo relacionado a la miomectomía, debemos considerar que este va a estar indicado en aquellas mujeres que van a desear preservar su fertilidad o por alguna razón estén contraindicadas para lo que es la histerectomía. Debemos considerar que la miomectomía va a tener tanto beneficios como también riesgos. De riesgos hablamos, un mayor riesgo de recurrencia del mioma uterino y también un mayor riesgo de que los síntomas persistan después de la operación. En cuanto a uno de los beneficios importantes va a ser que va a tener un menor riesgo de daño a órganos adyacentes. Cabe resaltar tanto los beneficios y riesgos van a ser en comparación a lo que es la histerectomía. Ahora, respecto a otros desenlaces clínicos de importancia, como por ejemplo el sangrado, la estancia posoperatoria y la morbilidad, no se mostró alguna diferencia entre la miomectomía y la histerectomía. También puede realizarse por 3 vías, por vía laparoscópica, por vía histeroscópica y por vía de laparotomía. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿de qué dependerá el abordaje, ¿no? La vía de abordaje para una miomectomía? Y la respuesta es simple, ¿no? Básicamente, siguiente por favor, dependerá, mejor dicho, siguiente por favor.
dependerá del tipo de mioma. Es decir, aquellos miomas intracavitarios se van a resecar de preferencia por vía estereoscópica, mientras los miomas subserosos e intramurales van a requerir una laparotomía o una laparoscopía. Siguiente, por favor. Ahora, al igual que los anteriores procedimientos, la miomectomía también va a tener contraindicaciones. Entre ellas tenemos una infección activa, el embarazo y también la sospecha de malignidad. Ahora, las diferentes organizaciones ginecológicas han planteado diversas clasificaciones, sobre todo para lo que es la miomectomía histeroscópica, dentro de las cuales tenemos una clasificación que es la de elección, ¿no? Que es la clasificación STEP-W, o también llamada la clasificación del asma. Esta clasificación va a evaluar 5 parámetros. De hecho, estos 5 parámetros van a estar dentro de las siglas que tienen el propio nombre de la clasificación, ¿no? La S del STEP, por ejemplo, que significa size, que es el tamaño, la T de topografía, la E de ensanchamiento de la base del mioma, la P de la pared y la W también que significa wall, ¿no? Que posteriormente también se va a explicar. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación que les mencionaba previamente y como les mencionaba, esta va a ser la de elección, precisamente por el estudio que está mencionado allí en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? Que dio como conclusión que esta clasificación va a tener una mejor predicción respecto a la extracción del mioma, al balance de líquidos, a la duración de la cirugía y también a las complicaciones quirúrgicas, ¿no? Por ello, este va a ser la elección. Ahora vamos a explicar lo que es la propia clasificación. Esta clasificación STEP va a subdividir a los miomas en 3 grupos, como se puede observar allí, en un grupo 1, en un grupo 2 y en un grupo 3. Esto dependerá del puntaje, es decir, un grupo 1 irá de 0 a 4 puntos, un grupo 2 irá de 5 a 6 puntos, un grupo 3 de 7 a 9. ¿Y de acuerdo a qué le asignamos el puntaje? Pues les asignamos el puntaje de acuerdo a los 5 parámetros que les mencioné previamente. En la primera imagen, en la parte superior, vamos a evaluar lo que es el tamaño. El tamaño, ¿no? Si es un tamaño menor a 2 centímetros, hablemos de la bola blanca, se le va a puntuar como 0. Si es un tamaño que va de 2 a 5 centímetros, vamos a hablar de la bola celeste, se le da un score de 1, un puntaje de 1. Y si va de un tamaño mayor a 5 centímetros, el del mioma, se le va a puntuar como 2. Ahora, respecto al segundo parámetro, que es la topografía, si el mioma uterino va a estar inferior, se le da un punto de 0, ¿no? Que es la bola blanca. En la bola azul, que está en la parte intermedia, se le dará un puntaje de 1. Si está en la parte superior, se le da un puntaje de 2. En el tercer parámetro, que va a ser la extensión de la base respecto a la pared uterina. Si la extensión de la base va a ser menor a 1/3, se le dará un puntaje de 0, ¿no? Que es la bola blanca. Si va entre 1/3 a 2/3, se le asignará un puntaje de 1, que es la bola celeste. Y si va de mayor a 2/3, el tamaño de la base respecto a la pared uterina, se le dará un puntaje de 2. En cuanto al grado de penetración del mioma en el miometro, que es el cuarto parámetro que está al costado. Si el mioma es superficial, se le dará un puntaje de 0. Si el mioma invade menos del 50% del miometrio, se le dará un puntaje de 1. Y si invade más del 50% del miometrio, se le dará un puntaje 2. Ahora, independientemente de los anteriores parámetros, si el mioma se encuentra en la pared lateral de lo que es el útero, se le añade un punto extra. Entonces, de acuerdo a esto, se va a puntuar cada mioma que se presente. Y, por ejemplo, si el puntaje del mioma va de 0 a 4, lo tenemos en un grupo 1. Entonces, al tenerlo en un grupo 1, se refiere que esta va a ser una cirugía de baja complejidad y va a estar recomendada lo que es la miomectomía histeroscópica. Por ejemplo, si se encuentra en un grupo 2 el mioma, es decir, un puntaje de 5 a 6, se refiere que la miomectomía histeroscópica va a ser compleja y se debe considerar 3 escenarios. Un primer escenario que va a ser el de dar un análogo de GNRH preoperatorio. Un segundo escenario en el que se puede hacer la histerectomía, mejor dicho, la miomectomía histeroscópica en 2 tiempos. Y un tercer escenario en que se puede usar los dos, ¿no? El de dar un análogo de la GNRH preoperatoria y realizar la miomectomía histeroscópica en 2 tiempos. Y bueno, si es que el mioma uterino se encuentra de un grupo 3, la miomectomía histeroscópica no va a estar recomendada y se prefiere otro tipo de tratamiento, ¿no? Ya sea conservador o también ya sea quirúrgico. Siguiente, por favor. Hablando del tercer tratamiento quirúrgico, que es la ablación endometrial, debemos considerar algo importante, ¿no? Que solo se va a usar para lo que es el sangrado relacionado con el mioma. Y aún así, respecto a la ablación endometrial existen datos contradictorios, ¿no? Algunos datos van a mostrar eficacia al tratar miomas submucosos menores a 3 centímetros. Sin embargo, es preferible realizar una intervención histeroscópica en vez de realizar una ablación endometrial, ¿no? En este tipo de miomas. Por ende, no va a ser pues el tratamiento de elección.
Ahora, bueno, considerando esto, vamos a explicar igual el tratamiento propiamente. El tratamiento se va a dar en 4 tiempos. Se accede, como se ve en la imagen inferior, ¿no? En la primera parte. Ahí se accede por vía vaginal hasta llegar a lo que es el útero. Se introduce el instrumento, y el instrumento a su vez va a liberar una malla, ¿no? Una malla en forma triangular, como se ve en la parte 2. Esta malla en forma triangular se va a ajustar a lo que es el tamaño y también a la forma del útero. Una vez ajustada la malla, como se ve en la imagen 3, se va a liberar energía por radiofrecuencia durante 90 segundos. Esta energía por radiofrecuencia va a afectar tanto a la capa basal como a la capa funcional endometrial, evitando así, ¿no?, que vuelva a crecer el endometrio. Una vez terminado el procedimiento, pues se retiran todos los instrumentos y pues estaría finalizado el procedimiento, ¿no? Y como mencioné, solo va a estar realizado para lo que es el sangrado relacionado con el mioma. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar lo que son los tratamientos quirúrgicos, vamos a hablar de, por así mencionarlo, el más frecuente, el más innovador, ¿no?, que es la miólisis. Este procedimiento va a usar herramientas que van a tener contacto directo con el mioma. Van a incitar su necrosis y también van a disminuir el volumen del mismo. Lo que se puede usar para incitar lo que es la necrosis va a ser la energía por radiofrecuencia, la vaporización con láser o también lo que es la crioterapia. En cuanto a indicaciones y beneficios, va a estar indicado en aquellos miomas menores a 7 centímetros, va a mejorar los puntajes de gravedad de síntomas en un 50% al año. Va a haber menor sangrado, va a haber una reducción del tiempo quirúrgico y también va a haber un tiempo de recuperación más corto, ¿no? Su uso va a ser limitado debido a que requiere cierta experticia del cirujano, además de que el equipo para realizar este procedimiento no se encuentra, pues, habitualmente en los centros de salud, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones tenemos, ¿no?, miomas mayores a 10 centímetros, el embarazo, una infección activa, sospecha de malignidad, uso reciente de agonistas GnRH, sospecha de adenomiosis y también radiación pélvica previa. Siguiente, por favor. Bueno, en la bibliografía revisada hace énfasis en un procedimiento, ¿no? El procedimiento ACCESA, ¿no?, que trata precisamente sobre miólisis y sobre todo sobre la miólisis laparoscópica, ¿no? La miólisis laparoscópica por ablación por radiofrecuencia, que es las siglas del LAP-RFA. Y se divide en 4 tiempos. En el primer tiempo, que es la preparación y el acceso, ¿no?, en el cual se van a hacer 3 incisiones. Una incisión para la guía ecográfica, otra incisión para lo que es el laparoscopio y una tercera incisión para la aguja de ablación. Eso va a ser respecto a la preparación del acceso. Segundo, vamos a tener la visualización, que para eso van a estar lo que es la guía ecográfica y también el laparoscopio. La guía ecográfica nos permitirá guiar propiamente dicho, como dice su nombre, a lo que es la aguja de ablación hacia lo que es el mioma, ¿no? Y el laparoscopio propiamente a identificarlo. Y tenemos aquí, por ejemplo, en la tercera parte, que es la parte del despliegue. Aquí ya se ha identificado el mioma uterino y entonces se introduce lo que es la aguja de ablación. La aguja de ablación va a llegar al mioma y en la fase de despliegue se van a desplegar otras 7 agujas pequeñas. Estas 7 agujas pequeñas se van a ajustar a lo que es el tamaño del mioma también. Y la cuarta fase, ¿no?, que es la fase de tratamiento. Una vez ajustado lo que son las agujas, estas pues se emitirá radiofrecuencia para poder convertir el tejido fibroide en tejido más blando, tejido blando que va a ser susceptible a la reabsorción, ¿no? Y conforme se vaya reabsorbiendo lo que es este tejido, irán cesando los síntomas y también irá mejorando lo que es la propia calidad de vida de la paciente, ¿no? Eso sería lo respecto a la miólisis. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a los tratamientos no recomendados, se han hablado de varios tratamientos farmacológicos, pero sin embargo la literatura actual nos menciona que muchos de ellos ya están desfasados, ¿no? Y básicamente van a ser por 3 cosas. Una de ellas va a ser que no hay evidencia que sustente su uso, el uso fuera de etiqueta de los mismos, y también que su recomendación esté basada pues en información o en artículos de baja calidad, ¿no? Y bueno, dentro de los primeros tratamientos no recomendados tenemos a lo que son los moduladores de los receptores de progesterona. Aquí tenemos al acetato de ulipristal y también la mifepristona. El acetato de ulipristal ya no se recomienda debido a una cuestión de seguridad, debido a que produce una toxicidad hepática grave, ¿no?, que puede llegar incluso a comprometer la vida.
De hecho, se refiere a la bibliografía en el año 2002, ocurrió, ¿no? Una serie de casos referentes asociados, ¿no? A la hepatotoxicidad grave asociados a acetato de lepristal, ¿no? Por eso se descontinuó su uso. Posteriormente, se volvió a usar, ¿no? Se volvió a usar, pero no es hasta el año 2020 donde se presenta un nuevo caso que también con una hepatotoxicidad grave que refiere, ¿no? Que ya pues por fin le da el desuso a este fármaco. La mifepristona. La mifepristona también ya no se recomienda debido a su uso fuera de etiqueta y también, como se mencionó, que va a producir cambios, hiperplasia endometrial, ¿no? Al término del uso del tratamiento. Por eso ya no se recomienda. Ahora, respecto a los compuestos androgénicos que tenemos al danazol y a la gestrinona. Al danazol y a la gestrinona. No se van a recomendar debido a que la evidencia que respalda su uso fue realizado en cortes bastante pequeños, ¿no? Entonces se refiere que es insuficiente para poder dar este tipo de medicamentos, ¿no? Para lo que son los fibromas. Respecto a los moduladores selectivos de recaptación de estrógenos, tenemos acá el raloxifeno, ya está en desuso debido a que no tiene importantes beneficios, ¿no? Sobre todo en los desenlaces importantes, como por ejemplo reducción de síntomas o fertilidad. En lo único en lo que se vio que tenía un efecto positivo, lo que es el raloxifeno, fue en que decrece, no, permite que no haya tanta reabsorción ósea, ¿no? A consecuencia de los fibromas. Y respecto a la medicina complementaria, hablamos de suplementos a base de hierbas y la acupuntura. La información que existe relevante referente al uso de estas dos intervenciones, pues no es suficiente como para respaldar su uso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿se me logra escuchar, doctora? Te escucho muy bien, sigue. Bien, entonces ya habiendo tocado la parte teórica, vamos a hacer una aproximación a un caso clínico que titula Histerectomía total laparoscópica por miomatosis uterina, ¿no? Bueno, entonces presentando a la paciente, es una mujer de 44 años de edad que no presenta antecedentes de tabaquismo, alcoholismo ocasional, no tiene enfermedades crónicas degenerativas y como antecedente importante tiene una hito a repetición, ¿no? En los antecedentes ginecobstétricos, o bueno, ginecológicos, se encuentra que su menarca fue a los 12 años. Normalmente ella refiere un ciclo de 28 días con 5 días de sangrado, que posteriormente vamos a ver en el caso clínico, cambia a un ciclo de 15 por 15, ¿no? Con 15 días de sangrado. Y bueno, el inicio de su vida sexual fue a los 18 años, con 4 parejas sexuales, tuvo una gesta y un parto en 1992. Hay que aclarar que este caso es del 2018. Y bueno, no tuvo complicaciones, ¿no? Citológicamente se hizo un Papá Nicolau que no tuvo alteraciones y bueno, a la colposcopía también no hay alteraciones. Entonces, haciendo una primera evaluación a nuestra paciente, vamos a ver que si bien ya se encuentra en el límite de su vida reproductiva, vamos a ver que tenía un ciclo con valores, o bueno, con una frecuencia y una duración normal, que posteriormente migra o cambia a un sangrado que ya podemos catalogar como anormal, ¿no? Una frecuencia mayor, una frecuencia mayor perdón, menor de 24 días, ¿no? Tiene 15 días, y un sangrado de más de 8 días de duración, ¿no? Entonces ya podríamos, no hay que olvidar que la miomatosis uterina o los leiomiomas son parte de la clasificación de la hemorragia uterina normal. Entonces aquí estaríamos hablando en primera instancia de una hemorragia uterina anormal, que posteriormente se hacen los estudios en esta paciente y bueno, acude con el padecimiento actual de un tiempo de enfermedad de 4 meses. Y el motivo de la consulta es pues que tiene un sangrado intermitente y abundante. La paciente refiere que utilizaba 6 toallas al día y que las empapaba completamente, ¿no? No podemos cuantificar con exactitud el volumen del sangrado, pero podemos presumir que es mayor de 80 mililitros y también entra en la clasificación de una hemorragia uterina normal, ¿no? Lo que habíamos mencionado, tiene un ciclo menstrual de 15 por 15 días de sangrado y también presenta un dolor tipo cólico que en este caso se de AINES. Entonces, viendo el cuadro con los síntomas principales, encaja dentro de lo que ya estamos hablando, ¿no? De miomatosis uterina,
podría encajar en otros cuadros también de hemorragia uterina normal, pero vemos que tiene un sangrado abundante, se correlaciona, una alteración del ciclo con 15 por 15 días y el dolor, que es importante, que habíamos visto, que se correlaciona con miomas o leiomiomas de tipo submucoso, ¿no? Y el dolor tipo cólico, podríamos incluso estar hablando de una torsión de algún mioma pediculado, ¿no? Submucoso pediculado. Bueno, la paciente acude ya con una ecografía previa donde se le habían detectado miomas uterinos intramurales, ¿no? En este caso intramurales. Y bueno, es por este motivo que acude a la consulta externa donde se le vuelve a hacer una ecografía, que ya vamos a ver, bueno, la imagen, en el caso no nos proporcionaba la imagen, pero sí la descripción, ¿no? Y bueno, por este hallazgo se decide el manejo quirúrgico, ¿no? Con una histerectomía laparoscópica. Bueno, recordando entonces ciertas indicaciones para histerectomía laparoscópica, vemos que está la endometriosis, hemorragia uterina normal con las clasificaciones, ¿no? Del Palm Coin que hemos visto, donde, bueno, entraría el cuadro de los leiomiomas o la miomatosis uterina, ¿no? Y bueno, en la ecografía prequirúrgica que se le realiza a la paciente, vemos pues en la descripción que hay un útero en anteversión, que está lateralizado a la izquierda, con un contorno lobulado, ¿no? Que se correlaciona más o menos con la descripción de una miomatosis uterina, y bueno, el contorno del útero está definido. Y a lo que nos interesa en este caso, con prestarle más atención, que es el miometrio, se encuentra un miometrio heterogéneo, donde se diferencian dos imágenes ovoideas intramurales en la cara posterior del cuerpo uterino. Estas masas son definidas, hipoecogénicas, ¿no? Que tienen un tamaño aproximado de 3.6 3.6 por 4.7 centímetros y una más pequeña que es de 1.6 por 1.8 centímetros, ¿no? Y también se le realizó el Doppler color para ver si estaba vascularizada. En este caso estaba escasamente vascularizada, ¿no? Y bueno, el endometrio se encuentra con un grosor de 3.4 milímetros. Se le realiza de igual forma una ecohisterometría, donde se encuentra, ¿no? Un útero de 105 por 51 por 70 milímetros en sentido longitudinal, antero, posterior y transverso respectivamente. Ambos ovarios se encuentran en localización parauterina y son de forma ovoidea. El derecho es de 3 por 2 por 2 centímetros aproximadamente y su volumen de 8.6 centímetros, valores en el rango normal. Y el ovario izquierdo 3 por 2 por 2 centímetros aproximadamente, ¿no? Similares, y su volumen igual dentro de lo normal, unos 7.3 centímetros cúbicos, ¿no? Esos son los estudios prequirúrgicos que se le hacen, ¿no? Resaltando que en el miometrio ya se han ubicado las dos imágenes, ya se les ha hecho la medición, ¿no? Y también el Doppler para ver su vascularización, ¿no? Recordemos que están ubicados en la cara posterior del cuerpo uterino. Entonces, ya para entrar a la parte donde vamos a hablar este caso es más que todo para resaltar la parte quirúrgica y el procedimiento de la histerectomía. Es importante recordar la anatomía, ¿no? Y sobre todo los ligamentos del útero y de sus anexos, porque van a ser importantes para la resección del útero, ¿no? Para la histerectomía. Entonces aquí es importante recordar el ligamento ancho, ¿no? El mesometrio, que más adelante vamos a ver que va a tener que disecarse para la histerectomía. El ligamento redondo es importante, ¿no? Y bueno, aquí hay otra imagen, ¿no? El ligamento redondo que podemos ubicar aquí, el ligamento ancho, ¿no? Con su base, el mesosalpinx también es importante, y el ligamento infundíbulo pélvico, que también vamos a observarlo en las siguientes imágenes. Entonces, recordar que el procedimiento que se elige en esta paciente es la histerectomía laparoscópica, ¿no? Total. Entonces va a tener este procedimiento de histerectomía, sigue ciertos pasos, ¿no? Que tienen que ser ordenados para una buena resección del útero, ¿no? Y en la técnica quirúrgica el paso número 1 es la sección del ligamento redondo. Entonces, para ubicarnos un poco, aquí podríamos ver, ¿no? El útero, ¿no? Esta sería la trompa, y aquí en más blanquito se puede observar el ovario, ¿no? Entonces, por aquí más o menos, esta sería la parte anterior, estamos teniendo una vista
posterolateral se podría decir, ¿no? Y aquí estaríamos ubicando el ligamento redondo que se pinza y se empieza a seccionar, ¿no? Ahí ya vemos, ¿no? Igual el útero, aquí están las estructuras que hemos mencionado y el ligamento redondo está siendo seccionado, ¿no? Es el primer paso a seguir. Ahí se termina de seccionar, ¿no? Ya se ha terminado la sección del ligamento redondo. El paso número 2 va a ser la sección de los vasos ováricos, ¿no? Para esto se hace una retracción anterolateral del ovario. Aquí vemos el ovario, ¿no? Y aquí vamos a, este sería el ligamento infundíbulo pélvico, ¿no? Aquí para ubicarnos el útero y esta sería la trompa, ¿no? Entonces se hace una retracción y vamos a ubicar esto, ¿no? Aquí se ha estirado y aquí vemos lo que les mencionaba, ¿no? Los vasos ováricos, ¿no? Que van a venir por acá, los vasos ováricos, el uréter que se encontraría aproximadamente a 1 o 2 centímetros por debajo y la arteria ilíaca común, ¿no? Son estructuras anatómicas importantes en este procedimiento y posteriormente se pasa a seccionar los vasos ováricos, ¿no? Los vasos ováricos para liberarlo, ¿no? Ahí lo mismo, se seccionan los vasos ováricos y pasamos al tercer paso, ¿no? Que es la disección de la hoja posterior del ligamento ancho. Entonces recordemos que estamos yendo por la parte posterior, seleccionamos el ligamento ancho y por su hoja posterior empezamos a disecarlo, ¿no? Disecarlo hasta el punto de separar ambas hojas, ¿no? Aquí tendríamos por este lado la hoja posterior, ¿no? Y la hoja anterior, aquí el ovario para ubicarnos y la trompa, ¿no? La trompa, el útero continuaría su pared por acá, ¿no? Su pared lateral. Bueno, entonces empezamos a separar la hoja posterior de la hoja anterior con el objetivo de disecarlo, ¿no? Separar ambas hojas para encontrar la arteria uterina en su interior, ¿no? Aquí había una imagen. Aquí está, ¿no? Aquí estaría la arteria uterina, esta ya es el ligamento ancho separado, ¿no? Y la arteria uterina en su interior, ¿no? Y pasamos al paso 4, que una vez disecado el ligamento ancho, vamos a seccionar el peritoneo vésico-uterino. Entonces se hace una retracción tanto del peritoneo vesical y del útero hacia cefálico, ¿no? Para tensionar esta parte y empezar a seccionar y disecar esta región, ¿no? Seccionamos el peritoneo vésico-uterino, ahí vemos, ¿no? Cómo se empieza a seccionar. Y el siguiente paso a continuación sería disecar el mismo espacio vésico-uterino para liberar la cara anterior del útero, ¿no? Esta sería el paso consiguiente, ¿no? Se está separando, se termina de separar y queda el espacio vésico-uterino liberado, ¿no? Hay que tener cuidado con la hemorragia en estos casos y con pacientes que hayan tenido cesáreas previamente porque presentan dificultades en este caso para disecar este espacio mencionado, ¿no? El siguiente paso es la sección de la arteria uterina, ¿no? De la arteria uterina, aquí estaría la pared lateral, ¿no? Del útero, por aquí vendría la arteria uterina, que recordemos ya hemos disecado el ligamento ancho, ¿no? Ya hemos encontrado la arteria uterina y ahora la vamos a seccionar, ¿no? La seccionamos, ¿no? Aquí este sería el recorrido, ¿no? Recordemos que la arteria uterina ingresa en el útero a la altura aproximadamente del istmo y luego tiene un trayecto ascendente, ¿no? Entonces, en este punto, en el istmo, es donde vamos a seccionarla, ¿no? Vamos a seccionarla, ahí estaría, ¿no? La arteria uterina y después se la electrofulgura y después se la secciona, ¿no? Para evitar la hemorragia, ahí está. Y bueno, el siguiente paso sería la colpotomía circunferencial, que, bueno, para esto lo olvidé mencionar, se utiliza, va a tener el procedimiento, vamos a usar un fijador, ¿no? Un fijador del cuello uterino que tiene una copa a tener mayor fijación del cuello uterino para hacer todos los procedimientos y sobre todo para la colpotomía circunferencial, que vamos a ver en las imágenes, ahí esa estructura de color verde sería la copa del fijador, ¿no? Del fijador del cuello uterino, se empieza a disecar y se empieza a liberar toda circunferencialmente todo el útero, ¿no? Sujetando el cuello uterino, esto ya sería lateral, ¿no? Lateral y posterior también, ¿no? Entonces circunferencialmente se termina de liberar el útero, ¿no? Para el penúltimo paso, que sería la extracción vía vaginal, ¿no? Entonces ya liberados los ovarios, porque los primeros pasos que mencioné se hacen bilateralmente, ¿no? Entonces, una vez liberado los ovarios, seccionada la arteria uterina y hecha la colpotomía circunferencial,
se va a extraer toda la pieza, ¿no? Que sería el útero con sus anexos y, bueno, por vía vaginal, ahí están extrayendo vía vaginal el útero con sus anexos y, bueno, quedaría la cúpula vaginal, ¿no? La cual se va a cerrar con sutura, generalmente Vicryl, ¿no? Vicryl que se reabsorbe. Y bueno, ahí estaría hecho el cierre de la cúpula vaginal. Y bueno, en este caso hay que mencionar que las imágenes que acabamos de ver no, si bien el caso clínico presentaba sus imágenes, no estaban bien explicadas, o bueno, tal vez explicadas de una forma un poco más compleja. Las imágenes que les he mostrado son parte de un video que también me muestra una histerectomía laparoscópica. Y bueno, volviendo al caso, la pieza extraída se manda a anatomopatología, donde se encuentra un útero con anexo. En este caso se hizo solo la resección del ovario derecho. En general toda la pieza medía 11 por 8 por 8 centímetros, con una superficie cerosa, café, clara, irregular por la presencia de varios nódulos y un cérvix blanquecino congestivo con el canal endocervical permeable. Lo que más nos interesa es que el miometrio estaba deformado por los nódulos referidos, que en este caso eran dos. El mayor medía 6 centímetros y el menor aproximadamente 1 a 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y su superficie del corte era blanquecina, de aspecto fibroso, característico de los leiomiomas, y estaba bien delimitado, ¿no? Como ya lo han mencionado en la parte teórica, los leiomiomas son bien delimitados, lo que permite su resección en un proceso de miomectomía, el cual no es este, ¿no? En este caso se extrajo todo el útero, ¿no? Y bueno, el anexo ovárico medía 2.5 por 2 por 2 centímetros, con una superficie externa blanquecina, rugosa, al corte homogéneo, ¿no? Con la trompa uterina de 4 por 0.8 centímetros y congestiva, ¿no? En conclusión, vamos a ver que en este caso se encontró una cervicitis aguda y crónica, ¿no? Con procesos en ambos, el endometrio proliferativo y múltiples leiomiomas, en este caso dos, ¿no? El ovario se encontró con folículos quísticos y, bueno, una trompa uterina congestiva, ¿no? Y, bueno, eso sería todo el caso clínico y la exposición. Muchas gracias por su atención. Explicar y poder modelo de muy bien. ¿Cuál es la complicación que presentaba, a ver, María Alejandra, que presentaba el ulipristal? ¿Por qué nos está recomendando el ulipristal? Doctora, ahí está hablando con el micro. Ya, es básicamente tóxico, hay lesión hepática, puede generar una enfermedad hepática, ¿no? Es básicamente. Exacto. El ulipristal hoy ya no está muy recomendado porque se han visto casos de cáncer hepático. Entonces, cuando nosotros damos un mes y nada más, no se está dando más tiempo. Hay otro tratamiento que está resultando. Espérenme un ratito, tengo una llamada urgente. Bueno, ya, no sé quién será. Hay un tratamiento nuevo que es a base de un progestágeno, Dinogest. No me han hablado nada del Dinogest. Está resultando bien. Es un progestágeno nada más, pero con muy buen resultado. Ustedes saben que los miomas se alimentan de Johann Sebastian. ¿De qué se alimentan los miomas? ¿De qué se nutren o a qué son sensibles, doctora? ¿A qué son sensibles? Son más sensibles a los estrógenos. Y bueno, son estrógeno dependientes, así es. Si nosotros le damos anticonceptivo a una mujer que tiene miomatosis, ¿qué le vamos a producir? Se va a crecer el mioma. Le estamos dando más de lo que se debe, ¿no?
Entonces, no se recomienda dar nada a base de estrógenos. Progestágeno sí, porque progestágeno no lo hace crecer. Los bloqueadores que han dicho, sí, también se está dando la GnRH, bloqueadores a nivel central. La miólisis no estamos utilizándolo mucho. La embolización de la arteria uterina, que se utilizó mucho hace 10 años, se dejó de utilizar porque el tejido necrótico puede salir a circulación. Entonces, lo único que queda, como ustedes lo han dicho, es hacer el gol estándar del tratamiento de la miomatosis, ser la miomectomía, por cualquiera de las vías. Si está en la luz del útero, se le hace, o sea, si es un cero o es un mucoso, no más de 2 centímetros, se hace con una histeroscopía, ¿no es cierto? Si es que se le da primero análogos de GnRH, si son más de 4 centímetros, no les va a reducir el tamaño. Si son menos de 4 centímetros, va a reducir, especialmente a quienes, a las pacientes de infertilidad que requieren tener bebés, ¿no? Entonces, si reduce, bueno, pues, ¿no? Pero si no reduce, hay que operarla. Hay que operarla. Porque esa paciente, yo cada semana estoy operando pacientes porque yo trato mucho infertilidad, es mi especialidad. Hago miomectomías con la intención que la paciente se embarace. Y sí, después se embaraza. O sea, ese fue el antecedente de que no la dejaba embarazar a la mujer porque capta la circulación y evita que la circulación esté al trofoblasto y produce abortos o no embaraza a la mujer. Entonces, miren ustedes, los miomas tienen diferentes tipos de comportamiento, ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Hay complicaciones, que me la va a decir Gilbert, cuáles son las complicaciones de los miomas, y Mónica me vas a decir cuáles son las degeneraciones de los miomas. Me voy por Gilbert. ¿Cuáles son las complicaciones de los miomas? Tres complicaciones, dime. Ya, doctora. Bueno, principal creo sería pues la anemia, seguido de infertilidad. Pero la anemia, ¿por qué se da? Por el sangrado uterino normal. Entonces, la primera complicación es hemorragia, no la consecuencia de la hemorragia, que es la anemia. Primera complicación, la hemorragia. Segunda complicación. La infertilidad. No, eso es una consecuencia. Complicación, digo, complicación. Se mencionó también en la exposición, ¿no?, que podría causar abortos también. Es una consecuencia, pero complicación del mioma per se. De los pedunculados, por ejemplo, es la torsión, ¿no? Torsión ovárica. Excelente, eso. Se tuercen y se necrosan. Son las dos complicaciones. Y la tercera, que es más grave. Necrosis. Malignización. Son las tres complicaciones: la hemorragia, la torsión y la malignización. Ya, Mónica, dime, degeneraciones. Dame 4 nomás. Ya, otra. En cuanto a las degeneraciones, primero se menciona de que en mujeres en edad fértil, primero tenemos la degeneración hialina, que se licuefacta y se convierte en una degeneración. ¿Cómo parece el mioma? Si tú lo cortas el mioma, ¿qué te hace parecer? A la cebolla. Cortan la cebolla, es parecidísima, una degeneración hialina del mioma. Otra degeneración. La degeneración quística, doctora. Quística, muy bien. ¿Por qué se daba la quística? Por necrosis del leiomioma. ¿Por qué se daba antes de la necrosis del mioma? Por la presencia de degeneración hialina que se licuefacta. Porque crece rápido, ¿no? Crece rápido, da hemorragia interna, se absorbe y queda quístico. Entonces, sí, hay degeneración hialina, quística. Otra degeneración, te he dicho 4. Sí, se mencionan a las calcificaciones como dentro de una degeneración. Muy bien. Una última degeneración. Tenemos... Cáncer, ya lo dijo tu compañero, cáncer te ganó. Degeneración maligna. Degeneración, la grasa, así que degeneración maligna, quística,
la degeneración hialina, que es la más frecuente, ¿ya? Pero hay una complicación que se da en el embarazo. ¿Y qué se llama esa complicación o degeneración del mioma cuando hay embarazo? A ver, ¿quién? JD. Doctora, ¿la degeneración mixoide? No, no mixoide. Johannesson. La necrobiosis aséptica que no me han dicho. Crece tan rápido el útero, el mioma, que no le da tiempo a que desarrolle los vasos sanguíneos. Y si no hay vasos sanguíneos, hay hipoxia de generación. Y eso no hay infección. Se llama degeneración necrobiosis aséptica, porque crece y da un dolor exquisito a la mujer gestante. Y a veces, pues, arriesgándonos al aborto, tenemos que operar porque les duele muchísimo la necrobiosis aséptica que se da por crecimiento muy rápido del mioma durante el embarazo. Crece, pero crece los 3 primeros meses, que el ovario es un exagerado. Después de los 3 meses ya no se produce la degeneración, porque ya la placenta produce lo que el niño necesita. Bueno, miren, solamente me han dado tiempo a hacerles unas cuantas preguntitas en cuanto a la miomatosis. Así deben darme, aunque sea 5 minutos, para yo aportarles a lo que han revisado. A ver, dime, Johan Sebastián, dime. Sí, doctora. Tenía unas cuantas dudas, sobre todo en Sí. cuanto a los factores de riesgo. El Williams menciona que el tabaquismo es un factor protector, podríamos decir, pero revisando otras bibliografías, menciona que el tabaquismo más bien es un factor de riesgo que promueve la miomatosis. No sé por qué esa diferencia y cuál sería lo correcto en ese caso, ¿no? No, la miomatosis no se crea por el tabaco. El tabaco da vasoconstricción, entonces no crece. Pero no por eso le vas a decir fuma a la mujer para que no tenga mioma. Porque si fuma, le va a dar cáncer de cuello uterino. Y ustedes van a decir, pero no fuma por la vagina. Pero da, pues, y ahora cuando les toque al grupo cáncer de cuello uterino, me van a decir cuál es la razón por qué el tabaco sí produce cáncer de cuello uterino, sí produce cáncer de mama. Ahí sí, la obesidad produce cáncer de mama. La obesidad también, ustedes lo han dicho, produce crecimiento de los miomas. Ya, el tabaco dicen que no hace crecer los miomas, que es un factor protector, y todos los demás son factores que pueden hacer crecer, como los factores genéticos. Hay que preguntar, ¿tu mamá ha tenido miomas? ¿Tu abuela ha tenido miomas? ¿Tu hermana ha tenido miomas? Se hereda, como ustedes muy bien han dicho, en los cromosomas 6, ¿qué era? 6, 8, 14, 12 y 14, ¿no? 6, 7, 12 y 14. ¿Qué? 6, 7, 12 y 14. 6, 7, 12 y 14. Entonces viene por herencia, pero la herencia que tenemos es paterna y materna, entonces no siempre vas a heredar al 100%, por eso es que no heredas la enfermedad, la predisposición a hacer la miomatosis, ¿no? Ya vamos a ver igual en el cáncer de mama, ya vamos a ver igual en el cáncer de ovario, en la ginecología sí, hay muchos factores hereditarios. ¿Quién me ha faltado? Hay 2 que me han faltado. Hasta revisar yo todos los nombres, son muchos. Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. Ahorita estoy verificando, doctora. Me lo manda los nombres al WhatsApp para poner la asistencia. Ya, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? A ver, Johan Sebastián. Sí, doctora, disculpe. En el caso de tener que elegir entre una miomectomía y una histerectomía, ¿qué punto, o sea, qué observamos, qué criterios, qué puntos de corte para elegir la histerectomía o la miomectomía en este caso? Muy buena pregunta, tú mismo la has explicado. Pero no hay que de frente ser radicales. Ya hoy día voy a operar una miomectomía. El útero lo tiene de un tamaño de 120 por 105, o sea, es grande, ¿no es cierto? Pero no tiene ni un hijo. No tiene ni un hijo y tiene 36 años. Entonces, en esa paciente todo el mundo le ha ofrecido histerectomía. No le voy a ofrecer histerectomía, sacaré los miomas, parcharé ese útero para que pueda tener embarazo después y luego terminar en cesárea definitivamente. Si la paciente ha cumplido ya su satisfacción del número de hijos y ya tiene más de 40 años, puedes ser radical y hacer histerectomía.
Una paciente que ya tuvo miomectomía, puedes hacer histerectomía siempre y cuando ya ha cumplido con su número de hijos, ¿no? No le vas a sacar el útero a una muchachita de 21 años que tenga un mioma de 3 kilos. Intentaremos ser conservadores y sacar solamente el mioma. O sea, depende el caso de la paciente, la edad, los antecedentes. Ahora recuerden que el 1%, no más, algunos autores están entre 1 y 10% de todos los miomas se malignizan en el lapso de 10 años. Si una paciente tiene sus miomas, ahí quiere tenerlo guardadito, tiene el riesgo de malignizarse, de hacerse un sarcoma, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. Leiomiosarcoma se llama, leiomiosarcoma, porque el músculo es un músculo especial del útero, ¿no? Por eso se llama fibroma, si tiene más tejido fibroso, pongamos para los americanos fibroid dice, más que myoma, fibroid, ¿no? A la traducción al inglés. Entonces hay más fibrosis. Si hay más músculo, le darás mioma. Y si tiene de los dos, fibromioma o leiomioma. Y si se maligniza, leiomiosarcoma, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, los miomas tienen, como hemos visto, un comportamiento totalmente abigarrado. La gran mayoría, ¿quién no me ha contestado? A ver, JD, sí, JD Cari me ha contestado. Ya me han contestado todos, pero a ver, JD, te voy a preguntar. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la miomatosis? La hemorragia. No, que no tiene síntomas, que es asintomática. Es generalmente un hallazgo. Así que, ¿cuál es el síntoma más frecuente? El que no tiene síntomas, es asintomática. Por eso tú misma lo has dicho que el 80%, 70-80% podrían presentar las pacientes miomas siempre y cuando hagamos ecografías seriadas. Pero cuando vienen ya a consultar por alguno de los síntomas, ya hacemos el 30, 40, hasta 50% de diagnóstico. Pero si haríamos ecografía a todas las pacientes, podemos llegar hasta un 60-70% de diagnóstico de miomas. En las mujeres más de 45 años, que es más frecuente, pero no por eso no deja de tener la mujer joven. Sí, yo he operado con 21 años, con 18 años, una niña con miomas. O sea, depende la edad, depende la herencia, depende la genética, no porque sea fumadora. El embarazo, dice, protege, ¿no? Porque hay descansos, hay pausas. ¿Qué nos puede condicionar mayor cantidad de miomas? Una menarquia muy temprano y una menopausia muy tardía, porque hay mucha edad expuesta a estrógenos y le puede hacer crecer los miomas. Si vienes una menarquia a 18 años, por decir como las de Puno, 16, 17, 18, la menarquia se adelanta con la altura, ¿no? Se atrasa con la altura. Si vives en la costa, a los 9 años. Si subes más arribita, en Arequipa, 12 años. Acá en Cusco, 14 años. Te vas a Puno, 16 años. O sea, la menarquia es tardía. Y su menopausia es más temprano, porque por la hipoxia se adelanta la menopausia. Tienen pocos años de edad reproductiva, un poco menos frecuente los miomas. Un poco. No es que sea infrecuente, ¿no? También lo tienen. Bueno, miren ustedes qué bonito, se pasó la hora conversando, siempre sacamos dudas. Denme 5 minutos todas las veces de los seminarios, yo para poder aportar, ¿ya? Porque como no lo estamos haciendo todavía presencial, denme la oportunidad de darles lo que yo trabajo, lo que yo estudio, aparte de lo que ustedes exponen, que ustedes están en aprendizaje. Yo ya estoy más bien en repaso de todo. A ver, otra vez han levantado María Alejandra y Johan. A ver. Damos la palabra a la mujer. María Alejandra. Doctora, gracias. Doctora, disculpe una consulta. En el tema de las clasificaciones, ¿la categorización transmural es lo mismo que los leiomiomas transmural híbridos? O intramural? Es lo mismo. ¿Y los leiomiomas híbridos, doctora, en qué categorización entrarían? El híbrido lo puedes poner que es medio submucoso, medio intramural o medio intramural y medio subseroso. Entonces, transmural e intramural es lo mismo. Es lo mismo, es cuestión de términos. Solamente las dos clasificaciones grandes de FIGO, con números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 que es el parasitario, o submucoso, intramural, subseroso, corporal, segmentario o cervical, intraligamentario. Solamente es por la ubicación. O sea, cualquiera de las clasificaciones son buenas, sino que todos se pegan a las nuevas cosas de poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a veces les pregunto qué, el número 5 qué da, no saben. Y es más subseroso que intramural. Pero si te digo la ubicación en el cuerpo del útero que está en el músculo, me vas a decir intramural, no tienes pierde.
no tienes pierde. Pero intramural con un 50% hacia afuera, me vas a decir es un 5, es un subseroso. Intramural subseroso, pero no te pierdes en decirme intramural, está bien, no hay problema, no se pierde. Y el submucoso que sangra mucho, que es el que más sangra, el que más infertilidad da. El subseroso, por ahí está, es el que puede torcerse, ¿ya? Se tuerce y es el que nos da la torsión y la necrosis, que ha dado mucho dolor. Bien, chiquitos, dime, ¿quién más? Johan, otra vez querías levantar la mano. Una ultimita, disculpe. En Dime. cuanto a la clasificación que mencionó mi compañera, ¿cuál diríamos que es la más frecuente entonces de encontrar? O sea, Vas a escuchar en el hospital, intramural, submucoso, subseroso. Es lo que vas a encontrar. Corporal, segmentario o intraligamentario o cervical. Es lo que vas a encontrar en el hospital. Casi no vas a encontrar 0, 1, 2, 3, 4. Igualito que el HUA, que la hemorragia uterina normal. Van a encontrar la clasificación que yo les he dicho. Disfuncional, anormal, Ya las nuevas clasificaciones, igualito que cuando veamos prolapso, que casi no están utilizando el POPQ, más están utilizando Baden-Walker. Bueno, así es, así somos los ginecólogos, a veces nos pegamos a algo que nos grafica más fácilmente, nos pegamos a eso. No por eso decir está mal. No, nada está mal. Todo es bueno. En ginecología todo aceptamos. Me refería, digamos, a que los subserosos son los más frecuentes o los submucosos son los más frecuentes. ¿Cuál es el más frecuente? Ajá, ¿cuál es los intramurales. Intramurales. Los más frecuentes son intramurales. Luego los subserosos y los menos frecuentes, felizmente, son los submucosos, los que están en la cavidad. Pueden ser pediculados o sésil. Pediculados que están como una pera y sésiles que están pegados, esos no se sacan ni con histeroscopía. Ese va para cirugía o tratamiento, ¿no? No den ulipristal, es peligroso. Bueno, ya estamos en la hora, chiquitos. Nos vemos. Les tengo que avisar, no sé, creo que están dando feriado el día lunes. El martes, el 30 es de feriado definitivamente, día de Santa Rosa. Entonces en la fecha de examen no la voy a modificar. Lo que puedo modificar es la presentación de revistas. Entonces, para el lunes 13, sí o sí es el examen. Yo les aviso a través de Zoraida si se suspende o no se suspende. Si se suspende las clases, con ustedes, si están dispuestos, avanzamos la del lunes 29, aunque la suspendan por el día del profesor universitario. Pero la del 30, obvio que yo he tenido que programar, no me di cuenta y había sido feriado. Esa la vamos a alargar